Che, nos estamos metiendo en el final y para no correr y no dejar afuera, porque hoy tuvimos un programa muy cargado, lo llamamos a Nico Gort, que hoy no puede venir y está a la distancia. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan en la mesa? ¿Cómo andas? Te extrañamos, ya viniste 2 viernes seguidos. Sí, y hoy no pudiste venir. Respetando la distancia social. Ahora, está un poquito más complejo, ya después de la reunión del otro día, yo tramitando mis cuestiones, no solo por la cuestión periodística, sino por mis labores en un centro de diagnóstico por imagen. Sí. Está más complejo la salida, no solo por hacer el correspondiente permiso, que es lo que hay que hacer, sino porque, bueno, uno mismo ya empieza a ver que, ¿no? La cosa, si vive cerca de gente de riesgo y todo, tiene que tener cuidado, llevar y traer. Sí, se acrecentaron los controles también esta semana en el transporte público, es bastante notorio el tema. Y además, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, aparecieron en las últimas horas la confirmación de 2 funcionarios contagiados, uno de ellos del área de cultura específicamente. Sí, y bueno, es que va a empezar a pasar eso a la gente conocida. Ahora eran en su mayoría NNs, podemos decir, y los que gozan de cierta pantalla o micrófono, se empieza a conocer y nada, es lo que va a ir pasando. A medida que pasan los días uno se va enterando que el amigo de, la suegra de, el primo de, lo que decimos así en la jerga es las balas pican cerca, es como que, bueno. Estamos hablando, en el caso de la ciudad, de Clara Mucio, que es ministra de Espacio y Ambiente, y de Viviana Cantoni, que es subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Justo habíamos hablado días pasados con el Ministro de Cultura de la ciudad, digo, nada que ver, apenas como dato para ubicarlo en de quién estamos hablando. 2 funcionarias de una ministra y una subsecretaria del área de cultura específicamente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro que está saliendo a la calle y empieza a pasar eso, pero bueno, nada, en principio está todo el mundo bien de salud, o sea, que digamos, el problema es lo rápido que se esparce este virus, ¿no? Sí, tal cual, que era esa velocidad es el problema. Algo que se dijo de entrada y que muchos no quisieron ver y que efectivamente van a tener que pasar lamentablemente muchas más tragedias para que entiendan que esto no es broma, digamos. Hay muchos que todavía lo siguen relativizando, bueno, hasta que te toca de cerca, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a salir un poco ahí de la... Sí. Bien. Ayer se conoció la encuesta nacional de cultura, allá por el 6 de abril. Claro, había pasado un tiempo donde estaba un poco con los ojos vendados el Ministerio de Cultura respecto de la situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura a nivel nacional, porque, bueno, no se había hecho, digamos, un trabajo consensuado. De hecho, el Ministerio pasó a Secretaría los últimos años de la gestión macrista, y entonces, bueno, ahora parece que tomó un nuevo envión el ministerio, y justo le agarra este problemita, podemos decir, que la pandemia, y en función de eso, bueno, se empezaron a activar algunos dispositivos, y uno de ellos allá por abril, cuando arranca la cosa, y ya se empieza a notar la dificultad del sector, que venía bastante golpeado, bueno, generan una encuesta nacional de cultura, que hace una noche se conocieron el proceso de esos datos, ¿no? Hay un dispositivo dentro del ministerio que es el Sistema de Información Cultural, que es gente que lo que hace es un organismo dependiente de la Secretaría de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura, que lo que hace es analizar el consumo, la manera en que los argentinos y las argentinas nos relacionamos con la cultura, si escuchamos música por streaming, si vemos videos por las plataformas de video o vamos al cine, si pagamos una entrada para ir a ver un show, bueno, si vemos teatro, cuánto teatro vemos, cuántos centros culturales, todo ese métier es el que tiene digamos el organismo SICA. Sí. Bueno, y se metieron a realizar la encuesta, sobre todo para saber cómo venía la cosa, pero además cómo empezaba a golpear la cuarentena o el aislamiento en los espacios y en los trabajadores. Bueno, y lo que sale y lo que se conoce de esa encuesta es un poco lo que se intuía, pero está puesto en números y es irrefutable, digamos, de alguna manera, pero ya luego del aislamiento, el recrudecimiento o sale a la luz lo difícil
y lo precarizado que está el sector y lo precaria de la situación económica del sector, tanto como para los artistas y las artistas como para los espacios culturales, las organizaciones sociales que trabajan con la cultura, en muchos de los métiers, digamos, en muchas de las disciplinas de la cultura. En principio, el alcance fue como de 13.000 personas y 2.000 organizaciones, o sea, estamos hablando de 15.000 y pico de respuestas en lo que duró del 6 al 27 de abril. Ahí cerró el primer corte, digamos. Posiblemente haya más resultados de esto cuando se haga un análisis quizás más pormenorizado. Pero lo que da, en su mayoría, son todos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, es donde se concentra la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de actividad cultural, la verdad. Pero bueno, en principio también los que contestaron fueron esos. Hay de otros centros urbanos grandes, de Córdoba, de Rosario, hay mucha cultura, que también están reflejados, pero en principio es eso, y en su mayoría entre 20 y 49 años. Entramos en la edad, todavía estamos dentro de la edad que yo he contestado esta encuesta, de hecho. Sí. Así que es un margen de los artistas y las artistas de Ciudad Autónoma y de la provincia de Buenos Aires, pero también un poquito más del resto del país. Tenemos que decir que la mayoría o la mayor cantidad de artistas que han contestado tienen que ver con la música y el teatro. Y la música y el teatro, y por lo que vinimos hablando también los últimos viernes, es lo que más golpeado está. No se puede ir a un escenario, no se puede subir a un escenario, y esto es como el principal problema. Pero sobre todo, dentro de ese grupo de edad, dentro de esas disciplinas, el 73% de ese número de las personas encuestadas trabaja únicamente de manera independiente, y entre ellas 9 de cada 10 no tiene ingresos estables. O sea, es gente que no tiene un andamiaje de ningún tipo a nivel salarial. Esto incluye también que la posibilidad de digamos, las derivaciones de jubilación que se puedan hacer, los aportes jubilatorios, la cobertura de salud, también está endeble, ¿no? Entonces es como que el 70 y pico % de los y las artistas argentinos que venían trabajando ya bastante, digamos, en el hilo, o sobre la cuerda floja, ahora se vieron, luego del condicionamiento de no poder salir a la calle, se vieron totalmente diezmados en su laburo, con lo cual es bastante terrible. Esto es el principio, solo para arrancar, ¿no? Pero la problemática más frecuente que hablan los artistas es, bueno, ¿cómo yo me reinvento para salir? Vos hablabas hace un ratito de cómo hacían los músicos para hacer una canción o un sí. tema en Instagram, ¿no? En vivo. Eso lo podemos hablar también porque, de hecho, con Ramiro Brevalla, el hacedor del inicio de la apertura del programa, hemos hecho algún tema así, en cuarentena, distanciado. Claro, ¿no? Por eso lo preguntaba hace poco, creo lo vamos a charlar porque me intriga y me parece que está bueno que los oyentes lo conozcan. Yo llevaría una guitarra para escucharlo a Galo cantar también. Bueno, sí, sería buena opción, ¿eh? No estaría mal, le llevamos un toco y canto de esos que se usaban en una época y hacemos un fogón ahí. Bueno, el viernes que viene armamos fogón acá a la última hora, ya está, Nico, basta. Me parece bien. Siempre estamos corriendo con el tiempo, de hecho hoy tampoco es la excepción, nos quedamos cortos de tiempo. Me parece que el viernes que viene tenemos programa periodístico de 4 a 5 y de 5 a 6 hacemos fogón. Ya está. Fogón con distanciamiento, tenemos que poner ahí en el medio de la mesa algún tipo de eso, de tipo lámpara de lava, algo que emule el fogón y cantamos alrededor. Exacto. Es la reinvención, ¿no? La reinvención del artista. Bueno, ahora ¿cómo hago? Porque es una especie de campo fértil que no para de producir. El artista en cualquier situación va a sentir, va a querer escribir, va a querer seguir tocando, va a ver de qué manera sale. Por más que todo eso no coincide o no presuponga una remuneración como para seguir subsistiendo. Pero bueno, mucha gente ha derivado en, por ejemplo, dar clases, mucha gente ha derivado en hacer algunos shows por streaming a la gorra virtual, muchos teatros han colgado en diferentes plataformas también las obras filmadas para que vos puedas aportar algo.
esto en cuanto a personas, ¿no? Hay todo un capítulo aparte que también está bastante sensibilizado, que es el de las organizaciones, o sea, el de los centros culturales, las asociaciones civiles, las agrupaciones comunitarias, que están bastante complicadas también, sobre todo por el pago de servicios, el pago de alquileres, y la cosa está así bastante picante. De hecho, hoy una de las organizaciones de teatro independiente ha sacado un comunicado diciendo que nosotros no hemos recibido todavía de la ciudad lo que se considera, digamos, un proteatro, una ayuda, un subsidio de ayuda a todas las salas independientes. No así de parte del Ministerio Nacional, que se conoció que ya una primera etapa del subsidio para las organizaciones fue resuelta a través de desarrollo, la etapa es desarrollar, y se supone que va a haber una segunda etapa para también seguir ayudando a los espacios. Pero bueno, de 1.800 espacios que se anotaron, solo 340 y pico, casi 350 espacios lograron ese subsidio. Con lo cual, así como escuchamos que se cierra la TAM, o que se cierran bares de la ciudad, restaurantes y miles de negocios, digamos, que están en la cuerda floja, vamos a empezar a sentir la falta de los lugares en donde habitualmente íbamos a consumir cultura, y lo cual es bastante preocupante, porque después la lucha para retomar eso son muchos años de inversión, de subsidios estatales también, de trabajo comunitario que está endeble, está perdiendo el lugar. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires debería tener quizás un poco más de colchón de lo que es el distrito más rico del país, y bueno, no aparecen, ¿no? Cosas que no pudimos hablar tampoco con el ministro la semana pasada. Y porque había poco tiempo. Nico, nos quedamos hoy también sin tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. ¿Nos vemos en la semana? Sí, espero poder hacer este fogón. Vamos a ver cómo se suceden las cosas, pero me encantaría estar ahí con la guitarra para tomar unos minutos para cantar unas canciones. Nicolás Gort, Políticas Culturales en Puro Contenido. Abrazo grande. Gracias, adiós.